A continuación voy a platicarles acerca de lo que es la aplicación Plickers. De hecho nosotros la utilizamos en una de las clases, ¿verdad?, del propedéutico, y este sería entonces como una forma para poder obtener retroalimentación del estudiante de manera inmediata, ¿verdad?, proporcionándole preguntas en las que se fomenta el pensamiento crítico. Entonces la opción para ingresar es plickers.com, sign up. Yo les mandaría siempre el enlace, ¿verdad? Y pueden hacerlo con su cuenta de Gmail o registrar lo que sería el correo de su preferencia. Una vez ingresando, entonces nosotros tenemos lo que es la parte de las actividades recientes, ¿verdad? Esto sería entonces las preguntas que nosotros hemos aplicado, y tenemos entonces la librería, que sería entonces donde nosotros podemos crear el conjunto de preguntas según las clases, ¿verdad?, que nosotros tengamos. También tenemos la opción de reportes. Esto lo hace entonces, si notan, por la parte de preguntas. Es decir, cada pregunta que nosotros proporcionemos al estudiante nos brinda entonces un resumen del porcentaje de lo que es la respuesta, ¿verdad? Entonces, con esto entonces podemos ver un reporte rápido, ¿verdad?, de las respuestas que ellos van obteniendo. También tenemos la parte de notas. Entonces, para la parte de notas ya nosotros tenemos que tener una clase creada. Entonces, por ejemplo, nos define el calendario para buscar entonces según el momento en que nosotros realizamos la prueba. Por ejemplo, aquí en esta fecha hubo se les consultó esas preguntas, ¿verdad? Y ya podemos ver las notas de cada uno. La idea sería para fomentar la parte formativa, ¿verdad? No necesariamente tiene que verse como una forma de evaluarlo, ¿verdad? Simplemente esto es como un sondeo para ver qué tan bien o mal están en la clase. Entonces es la parte de lo que es las notas, ¿verdad? Vamos a ver con el reporte. Miren, aquí por ejemplo le puede proporcionar un PDF para que se los puedan compartir a los estudiantes y ellos poder revisar en algún momento las preguntas que ustedes les presentaron. Entonces, bueno, para la clase entonces normalmente nos vamos aquí a la parte de New Class. Entonces en New Class le damos clic y ya entonces nos proporciona un espacio para poder crear cualquiera. Bueno, aquí por lo menos 8 clases nos permite, ¿verdad? Entonces de una sola vez. Entonces, yo aquí tengo algunas clases viejas, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí que se crean, uno le define entonces la cuestión del nombre, ¿verdad?, que es el más adecuado. Entonces ya en la parte de librerías nos vamos entonces aquí a lo que es nuevo folder. Al colocar nuevo folder entonces podemos hacerlo por tema, ¿verdad?, o por clase. Entonces una vez, si nosotros no queremos organizarlos por folder, entonces simplemente le damos entonces a la parte de nueva pregunta y ya nos proporciona el espacio para generar las preguntas. De aquí entonces, por ejemplo aquí ya en una de las carpetas ustedes pueden crear otras carpetas más para ir por temas, ¿verdad? Y de ahí entonces generar lo que son inclusive conjuntos en los que ustedes, por ejemplo, por un día determinado pueden definir 5 o 3, la cantidad de preguntas que ustedes quieran, para entonces ya tener organizadas las preguntas que ustedes van a querer usar en algún momento, ¿verdad? Si no, entonces lo que hacemos es colocar nueva pregunta, aquí donde están los 3 puntos, nueva pregunta en el folder, o entonces mover el folder a un paquete, ¿verdad?, o clase. Entonces si le ponemos aquí nueva pregunta en folder, entonces nos aparece esta opción. Aquí nosotros la podemos convertir en lo que es una parte de encuesta o evaluado y generar entonces las preguntas de selección, o generar entonces una pregunta de selección. Igual da la opción de cargar una imagen si nosotros queremos entonces presentar un gráfico o algo así. La parte de paquetes sirve entonces para, por ejemplo, si nosotros quisiéramos generar, digamos, una clase en particular y elaborar las preguntas a modo de poder entonces compartirlas con otros profesores, entonces se recomienda lo que es la generación de estos paquetes, ¿verdad? Si no,
sino simplemente los organizamos, ¿verdad? Con lo que son las carpetas. De ahí entonces también tenemos la parte para cada grupo, lo que es los estudiantes. Por ejemplo, aquí voy a colocar, vamos a ver si tengo una con estudiantes. Entonces le doy a la clase que he creado y entonces aquí tenemos lo que son los estudiantes. Con esto entonces nosotros podemos organizar lo que es pues el compartir de las tarjetas que se usan para leer la respuesta, ¿verdad? Igual podemos imprimir esto para publicarlo en algún medio y entonces que ellos conozcan el número que les corresponde. Entonces normalmente en una clase, digamos, vacía, vamos a ver, en una de estas creo que había una vacía. Entonces aquí da la opción de agregar estudiantes, entonces vamos nombre y apellido, ¿verdad? Separados, ya después entonces le damos enter, ¿verdad? Y ya le damos a la opción next. Y ahí le damos a la opción finalizado, ¿verdad? Para que ya tengamos nuestra lista de estudiantes. Luego tenemos entonces ya al momento de crear nuestra aula, generar las preguntas y tener nuestros estudiantes agregados. Entonces podemos, por ejemplo, trabajar ya al momento de querer presentar las preguntas, le damos entonces a Now Playing. Y aquí entonces nosotros con nuestro celular abrimos la aplicación y entonces buscamos la pregunta que nosotros queremos presentar. Y bueno, se reflejaría aquí y da la opción entonces de que si ustedes quieren que aparezca los estudiantes, el nombre de ellos y el nombre o el número de la tarjeta, ¿verdad? Entonces aquí pues a mí me sirve, por ejemplo, para hacer saber a ellos de que ya han contestado la pregunta, ¿verdad? Sino entonces para preguntarles a los que no aparecen en el listado, ¿verdad? Que hagan la respectiva contestación, ¿verdad? Entonces también ahí igual puede generar lo que es, bueno, ahí tenemos algunas opciones, ¿verdad? El mostrar entonces las gráficas, dice la parte del color, ¿verdad? De las respuestas. Y bueno, esas son algunas de las configuraciones que tiene. Entonces, bueno, ese es básicamente el uso de Plickr, ¿verdad? Es bien fácil de usar. Y bueno, ustedes tienen la experiencia ya en el modo de estudiante, entonces solo tendrían que tratar de usarlo, ¿verdad? Ya en sus clases. Y presentar entonces, lo ideal sería presentarlo con un data, ¿verdad? Ya que esta opción lo que nos permite a nosotros es que solo nosotros debemos tener lo que es la conexión a internet y no estar obligados a proporcionar una conexión de internet a los demás estudiantes. Entonces por eso lo mejor sería tener un proyector y con eso entonces presentar las preguntas.